Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en una de las transformaciones de ideas más importantes de la historia. Hablaremos del cambio radical en la forma de entender el poder político. Un viaje fascinante que va desde la idea de que el poder viene de Dios hasta que somos nosotros, el pueblo, quienes lo creamos. A ver, para empezar a hablar del poder, primero tenemos que hacernos una pregunta clave. ¿Por qué vivimos juntos en sociedad y seguimos unas normas? ¿Es algo natural, casi biológico, o es más bien una especie de acuerdo al que hemos llegado para no acabar los unos con los otros? Esta pregunta, que parece sencilla, es en realidad el motor de toda la filosofía política. Y claro, a lo largo de la historia, las respuestas a esa pregunta han ido básicamente por dos caminos que no podrían ser más distintos. Por un lado, la creencia de que todo es parte de un orden natural o divino y que el poder baja desde ahí, desde un dios o la propia naturaleza. Y por otro, la idea mucho más moderna de que no, de que la sociedad es un invento nuestro, un pacto racional para poder convivir en paz. Bueno, pues vamos a empezar este viaje en la Edad Media. En aquella época, la respuesta estaba clarísima. El poder tenía una justificación teológica. No se podía separar la política de la religión. Eran dos caras de la misma moneda. En el medievo, la política estaba totalmente al servicio de la religión. El objetivo de un rey o un estado no era mejorar la vida de la gente aquí en la tierra. No, el objetivo era guiar las almas hacia la salvación eterna. Pensadores como San Agustín, por ejemplo, veían el Estado casi como un mal necesario, siempre por debajo de la Iglesia. Más adelante, Santo Tomás de Aquino, que recuperó a Aristóteles para el cristianismo, diría que sí, que el ser humano es social por naturaleza, pero que cualquier poder legítimo al final viene directamente de Dios. Pero claro, de repente, a finales de la Edad Media, aparece alguien que le da una patada al tablero y lo cambia todo. Una figura que por primera vez se atreve a separar la política de la moral y de la religión. Es que a Nicolás Maquiavelo no le importaba nada cómo deberían ser los gobernantes. ¿Qué va? A él lo que le interesaba era lo que tenían que hacer para conseguir el poder y, sobre todo, para mantenerlo. Su famoso libro, El Príncipe, es básicamente el manual de instrucciones que inaugura la ciencia política moderna, porque analiza el poder tal y como es, no como nos gustaría que fuese. Y esta frase, de verdad, es la que lo resume todo. Maquiavelo tenía una visión muy, pero que muy pesimista del ser humano, y su lógica era aplastante. Si tus súbditos son así, el gobernante no puede permitirse el lujo de ser siempre bueno y moral. Tiene que estar dispuesto a hacer lo que haga falta para salvar el Estado. Entonces, según Maquiavelo, un buen príncipe necesita dominar dos cosas. Por un lado, la virtud. Y ojo, que no es la virtud de ser bueno, es la habilidad política, la mezcla de la fuerza del león con la astucia del zorro para anticiparte a los problemas. Y por otro lado, tiene que saber lidiar con la fortuna, que es el azar, la suerte, esos giros del destino que no puedes controlar, pero a los que te tienes que adaptar si no quieres que te destruyan. Venga, saltamos ahora a los siglos XVII y XVIII, porque aquí la cosa da un giro de 180 grados. La justificación del poder ya no se busca en Dios ni en la tradición, sino en un sitio completamente nuevo, la razón humana. Lo que hacen los filósofos de esta época, los contractualistas, es un ejercicio de imaginación muy interesante. Se preguntan, a ver, ¿cómo viviríamos si no hubiera gobierno, ni leyes, ni policía? A eso lo llaman el estado de naturaleza. A partir de ahí, explican por qué la gente, usando la razón, decidiría firmar un pacto para crear una autoridad. Y el resultado de ese pacto es lo que llaman el estado civil, o sea, la sociedad organizada en la que vivimos. Y aquí viene lo bueno. Vamos a ver cómo tres de los gigantes del pensamiento usan este mismo esquema de tres pasos y, sin embargo, llegan a conclusiones políticas que no podrían ser más diferentes. Para Thomas Hobbes, que vivió el horror de la Guerra Civil Inglesa, el estado de naturaleza era, vamos, el infierno en la tierra, una guerra de todos contra todos. Sin un poder fuerte que nos meta miedo, los seres humanos, guiados solo por nuestro instinto de supervivencia, nos mataríamos los unos a los otros. Su famosa frase, el hombre es un lobo para el hombre, lo clava. Entonces, ¿qué hacemos para salir de ese caos? Pues, según Hobbes, la gente, muerta de miedo, decide racionalmente firmar un pacto. ¿Y en qué consiste? En renunciar a toda su libertad y dársela a un poder absoluto, a un soberano al que llama el Leviatán. Todo a cambio de una cosa, seguridad. Para Hobbes, el peor de los tiranos es siempre mejor que el caos total. Pero luego llega John Locke y nos presenta un panorama totalmente distinto, mucho más optimista, la verdad. Para él, en el estado de naturaleza, no hay guerra, sino paz. La gente se guía por la razón, por una ley natural que nos dice que todos tenemos unos derechos por el simple hecho de existir. Derecho a la vida, a la libertad y, muy importante para Locke, a la propiedad. Entonces, la pregunta es, si todo va más o menos bien, ¿para qué necesitamos un gobierno? Pues Locke dice que el problema surge con la invención del dinero. Esto permite acumular propiedades sin límite, y ahí empiezan las desigualdades y los conflictos. Así que la gente pacta para crear un gobierno limitado que haga una cosa fundamental:
actuar como un juez imparcial que proteja esos derechos naturales que ya teníamos, sobre todo la propiedad. Y ya para rematar tenemos a Jean-Jacques Rousseau que le da otra vuelta de tuerca a todo esto. Su visión es casi poética. Para él, el ser humano, en su estado original, el buen salvaje, es bueno, libre e igual, vive feliz y en armonía. Según Rousseau, no nacemos malos, es la sociedad la que los corrompe. Y esta cita es que es genial, porque aquí está, para Rousseau, la raíz de todos los males. El momento en que alguien puso una valla y dijo, esto es mío, fue el origen de la desigualdad, la envidia y la guerra. El pacto original, dice él, fue en realidad una estafa de los ricos para proteger lo que habían acumulado y someter a los pobres. Esta tabla es fantástica, porque nos lo pone todo negro sobre blanco. Fijaos bien, es increíble, como partiendo de una idea tan básica como es la naturaleza humana, cada uno construye un edificio político completamente distinto. Hobbes, desde el miedo, nos lleva al absolutismo para tener seguridad. Locke, desde los derechos naturales, nos lleva al liberalismo y al gobierno limitado. Y Rousseau, desde la nostalgia por la igualdad perdida, nos lleva a la democracia directa. Entonces, ¿qué propone Rousseau? Pues un nuevo contrato social, uno de verdad. Un pacto en el que cada persona se entrega por completo a la comunidad. De ahí surge lo que él llama la voluntad general. Y ojo, no es la suma de lo que cada uno quiere egoístamente, no. Es la voluntad del pueblo como un todo, que siempre busca el bien común. Y la paradoja es que, al obedecer la ley que sale de esa voluntad general, en realidad te estás obedeciendo a ti mismo y por tanto eres más libre que nunca. Vale, y después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Por qué es tan importante todo esto hoy en día? Pues la idea más potente, la que lo cambia todo, es que la legitimidad del poder ya no viene de arriba, de un dios que elige a un rey. Ahora viene de abajo, del consentimiento de la gente. Y esto es una revolución. Dejamos de ser súbditos que solo obedecen para convertirnos en ciudadanos, la fuente misma de todo el poder político. Y es que, si lo pensamos, las ideas de estos tres gigantes siguen con nosotros, totalmente presentes. De Hobbes nos queda la idea de que una de las funciones principales del Estado es darnos seguridad. De Locke, toda la tradición de los derechos humanos y la idea de que el gobierno debe tener límites. Y de Rousseau, por supuesto, el ideal de que la soberanía, el poder último, reside en el pueblo. Al final, la conclusión de todo esto es tremenda. El poder ya no es algo mágico o divino. Es una creación humana, una herramienta que hemos construido nosotros. Y como la hemos construido nosotros, es nuestra responsabilidad usarla bien. Y claro, todo esto nos lleva a una última pregunta, una que ya nos toca responder a nosotros. Si de verdad aceptamos que el poder nace de la gente, ¿cuál es entonces nuestra responsabilidad como ciudadanos para construir una sociedad más justa? Ahí queda eso para la reflexión.